parece, podemos... Venga, ¿estamos? A lo más interesante, que es lo que nos van a contar los profesionales de la medicina que están aquí con nosotros. Y no, en casa no lo creo. Y cómo... A ver, esto es para pasar cosas. Tienen que darme paso, ¿no? Ahí atrás. No, si no soy aquí, no soy fuera. Y entonces estamos... Ahora. Bueno, pues una vez más quiero dar las gracias, quiero dar las buenas tardes a todos los que, y es un placer dar la bienvenida un año más a todos los que estamos aquí presentes y en diferido o en streaming, en un acto como hacemos todos los años del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con esta jornada que tratamos de organizar con motivo de este día. Como ya hemos hecho otros años y estamos aquí otra vez en la Fundación Areces, que es un poco nuestra casa ya desde hace ya varios años, que tenemos el placer de poder, bueno, que nos acojan aquí y que podamos celebrar este día. Tenemos la oportunidad y la satisfacción de hacerlo con profesionales inmejorables. O sea, porque es que el que quiere, y quiero darle las gracias por acompañarnos, por seguir haciendo pedagogía en torno a la esclerosis múltiple y por seguir también manteniendo la cercanía con las personas afectadas y familiares más allá de la consulta, cosa que somos conscientes de que es así. La jornada de hoy aborda lo que hemos denominado el futuro de la enfermedad, o lo que más bien ellos dicen que es el futuro de la enfermedad, o denominan, y que pasa inexorablemente por la investigación. Son muchos los ensayos clínicos en marcha, tanto en formas progresivas como en las que cursan por brotes, y son muchos los profesionales de neurología y otras disciplinas implicadas en ellos. Como nuestros ponentes de hoy, que están en la primera línea de acción y nos van a aportar información de interés sobre estos ensayos. Y también son muchas las personas afectadas que entran a formar parte de ellos y engrosando esa gran cadena que es la investigación y sobre la que también queremos reflexionar desde una perspectiva más humana, que es la del paciente. Y toda investigación suele tener un resultado final, que es el tratamiento farmacológico. También vamos a dedicar unos minutos para recapitular las nuevas moléculas comercializadas y completar así el mapa actual de tratamientos. Quiero concluir mi intervención dando las gracias a nuestros ponentes, al público que nos acompaña y tanto, insisto, a los que estamos aquí como a los que están conectados a través de streaming, a patrocinadores y colaboradores que han hecho posible que podamos dar continuidad con este encuentro a nuestras jornadas divulgadas con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiples. Y, por supuesto, una vez más, a la Fundación Ramón Areces y a su equipo humano que siempre nos acoge con toda amabilidad. Muchas gracias a todos, felices fiestas. Luego cerrará el acto el director general de la Consejería de Bienestar Social. Ahora le doy la palabra al doctor Arroyo, que es el que va a dirigir el coloquio interesante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Gracias, presidente. Como siempre, es un placer estar aquí un poco coordinando estas jornadas del Día Nacional. Cuando me comentaron un poco que se podía hablar, yo creo que afortunadamente en la esclerosis múltiple sigue habiendo mucha investigación, mucha innovación. Y yo creo que nunca, siempre todos los pacientes cuando estáis en la consulta preguntáis, ¿no?, qué cosas nuevas hay, tal tratamiento, este nuevo tratamiento. Bueno, pues yo creo que esto es lo que hemos hecho en estas jornadas, ¿no? Yo voy a ser muy corto. Lo que hemos intentado hacer es primero hacer un pequeño resumen de todo lo que hay, que es mucho. Lo va a hacer la doctora Virginia Meca, que es muy complicado hacerlo por todo lo que hay. Y luego vamos a ir tocando desde la perspectiva incluso de los pacientes y de la enfermería, lo que opinan los pacientes de la investigación clínica. Y luego dos personas que tienen muchísima experiencia, Lucien Costa y Celia Oreja, nos va a hablar de tratamientos en estos momentos que están muy en actualidad. Ahí pone una palabra que se llama BTK, que dice, ¿qué es esto? Nosotros somos la gente de las siglas, ¿no? Ya veréis que es la tirosina quinasa de Bruton, ya lo veremos. Bueno, yo soy más decir que vamos a ver si aprendemos todos, disfrutamos todos.
Me han pasado una serie de preguntas. Sí pediría, por favor, a todos los ponentes para que seamos ajustar bien el tiempo para que a las 6 podamos haber terminado y los que estáis en casa, por supuesto, podéis hacer otras cosas y los que estamos aquí, pues podemos seguir haciendo otras cosas. Y entonces, bueno, sin más preámbulos, agradecer otra vez a la Fundación Esclerosis Múltiple, a la Fundación Ramón Areces, pues la invitación de estar aquí con todos vosotros. Y nada, sin más preámbulos, la doctora Virginia Meca, que como bien sabéis es la persona que dirige la unidad de esclerosis múltiple de La Princesa, ¿no? Nos va a hablar de algo tan difícil en tan poco tiempo, de cómo es ahora mismo el panorama del tratamiento de la esclerosis múltiple. Virginia, por favor, gracias. ¿Sí? Vale, ahora. Gracias por la presentación. Quiero dar las gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en esta jornada. Es un honor para mí. Y efectivamente voy a hablar de la actualización de tratamientos. Sería imposible, ¿no?, en 15 minutos resumir absolutamente todo. Y podría poner quizá, a ver si funciona, esta imagen que resumiría todos los tratamientos de los que disponemos en la actualidad, salvo los últimos, que son en los que me voy a centrar, porque son las últimas moléculas que se han comercializado en el último año. Así que mi ponencia va a ir fundamentalmente dirigida hacia estas moléculas. A lo largo de los años, como veis, se han ido comercializando muchísimos fármacos, muchos que ya conocéis de sobra. En los últimos años se van apelotronando y se van acumulando, sobre todo en los últimos años, cuando más se han comercializado. Y voy a hablaros de estas moléculas que en ocasiones se trata de moléculas que ya conocemos, pero renovadas. Hay cosas que son muy buenas, pero que a veces se pueden mejorar un poquito, como en la propia tecnología, y en algunos de los casos de los que voy a hablar, pues esto es lo que ha sucedido. Voy a empezar hablando de Vumerity, que se llama, Vumerity es el nombre comercial, y la molécula es fumarato de diroximel, que tiene un nombre un poco complicado. Este fármaco es un fármaco que ya conocemos, bueno, o es otra versión de un fármaco que ya conocemos bien, que es Tecfidera, y que es un fármaco, Tecfidera, que ha demostrado su eficacia, seguridad, que se utiliza en pacientes con esclerosis múltiple, pero que tiene un efecto secundario bastante molesto, que es el dolor gastrointestinal. Es un fármaco que teníamos que escalar a lo largo de un mes, ir escalando poquito a poquito, añadiendo pues, protectores gástricos, añadiendo otros fármacos para intentar mejorar la tolerabilidad, y esto en ocasiones pues hacía que los pacientes abandonaran el tratamiento precisamente por esta molestia gastrointestinal. Vumerity, el fumarato de diroximel, es la misma molécula, se convierte en la misma molécula de Tecfidera después de tomarla. Los dos fármacos, tanto Vumerity como el fumarato de diroximel, no funciona el puntero, bueno, no importa, se metabolizan en esto, el monometilfumarato, una vez después de tomarlo. Lo que ocurre con la nueva molécula, con Vumerity, es que al metabolizarse, al destruirse, libera menos alcohol, y eso era el irritante, lo que se cree que era el irritante que producía el dolor de estómago. De forma que es un fármaco que se tolera bastante mejor. En los ensayos clínicos se ha visto una mejor tolerancia. Este es un ensayo clínico que comparaba las dos moléculas, y lo que se ha visto es que disminuyen hasta en la mitad las molestias gastrointestinales, y que la suspensión por estas molestias gastrointestinales pues será inferior al 1%, es decir, que se tolera muchísimo mejor. Incluso hay series de este fármaco, de Tecfidera, que mostraban un abandono del 30% por causas gastrointestinales. Esto hace que el fármaco pues, ofrezca una mejor calidad de vida en pacientes que ya estaban utilizando este fármaco o en pacientes que lo vayan a empezar. Es decir, que tenemos como ventajas de Tecfidera, que son ventajas que ya teníamos, un fármaco eficaz, un fármaco de vida media corta que es fácil de eliminar en caso de necesitarlo, o que nos ofrece la posibilidad de un embarazo fácil en caso de que así se requiera por parte de una paciente. Añadimos como punto diferencial que tiene un mejor perfil de efectos secundarios, que se tolera mejor, que esto puede facilitar la adherencia de los pacientes, que ofrece una mejor calidad de vida. Y además tiene cierta flexibilidad en la dosificación, se administra también cada 12 horas, no son 2 pastillas, no es una pastilla cada 12 horas, sino que son 4 pastillas, y no es exactamente cada 12 horas, es decir, uno toma una pastilla y cuando pasan 4 horas, al menos 4 horas, puede tomar las otras 2. Y además, como no hace falta ese escalado de un mes que era necesario antes, pues como se escala en una semana y se tolera mejor, pues el efecto es más rápido. Así que estas serían las ventajas de este nuevo fármaco: una mejor tolerancia, mejor adherencia, mejor calidad de vida y más rapidez de acción en el efecto. El segundo grupo de fármacos del que os voy a hablar es de los moduladores del receptor de la esfingosina 1-fosfato. Igual, palabra frase larga, de 2 moléculas que son ozanimod y ponesimod, y que son unas moléculas que se unen a unos receptores
que tenemos nosotros en nuestro organismo y que son muy ubicuos en el organismo. Los tenemos en muchas localizaciones. Están en el sistema nervioso central, en pulmón, en las paredes de los vasos y en la pared del linfocito. Y estos linfocitos son los que luego van a pasar al sistema nervioso central y van a producir el daño en la esclerosis múltiple. Lo que hacen este grupo de fármacos es producir un secuestro de los linfocitos en los órganos linfoides, precisamente por unirse a ellos, de forma que no salen al torrente sanguíneo y no pasan al sistema nervioso central y no producen el daño. Este mecanismo de acción seguro que os suena, porque ya lo conocíamos, ahora os pondré un cuadro diferencial. Además, estos receptores, además de estar en la pared del linfocito, como os digo, están en otros lugares, en las células del sistema nervioso, y al ser moléculas pequeñas probablemente pasan al sistema nervioso central y ahí también ejercen cierta acción de remilinización y de neuroprotección. Como os decía, este mecanismo de acción de secuestro y de unirse a las células del sistema nervioso central lo sonará de fingolimod, que es una molécula que ya conocíamos, que ya conocemos, que la seguimos utilizando y que se une a estos receptores, se une a varios de estos receptores, al 1, al 3, al 4 y al 5. La diferencia con estas nuevas moléculas es que se unen a menos receptores. Si nos unimos a menos receptores que están localizados en distintas partes del cuerpo, pues tendremos un perfil de efectos secundarios algo mejor. Empezamos por ozanimod, que es una de estas dos moléculas, que se une a los receptores 1 y 5, que se administra en un comprimido cada 24 horas y que hay que administrarlo también progresivamente a lo largo de una semana. Vamos escalando en la dosis, de forma que hay dosis distintas a lo largo de una semana en distintos días. Esto permite evitar la monitorización que era necesaria hacer con fingolimod. Este fármaco ha demostrado su eficacia en reducir la tasa de brotes, frente a interferón, que se ensayó, en reducir las nuevas lesiones en resonancia magnética y también la progresión, y con datos muy buenos en atrofia, que es un dato que se ha observado, y también datos buenos en cognición, que es un objetivo pues, que no se había estudiado en otros ensayos. Ponesimod es un fármaco que se une, esta molécula, que es el otro S1P, se une a S1P1. También se administra un comprimido cada 24 horas y tiene una titulación un poquito más larga, es decir, que hay que ir ascendiendo a lo largo de 15 días hasta llegar a la dosis completa y también se evita esta monitorización de 6 horas que era necesaria al principio. Y también ha demostrado eficacia en reducir la tasa de brotes, las nuevas lesiones en resonancia y con unos resultados positivos en fatiga y también buenos resultados en pérdida de volumen cerebral. ¿Qué ocurre con estos fármacos? Que tienen una vida media más cortita y también tienen un tiempo de recuperación de los linfocitos más rápido en caso de necesitar retirarlos por algún motivo. Y como ventajas que nos aportan, además de esta vida media más corta y esta facilidad para retirarlos, que no necesitamos esa monitorización cardíaca, como os he dicho, al inicio del tratamiento, y eso era necesario con fingolimod, y tampoco es necesario el seguimiento oftalmológico periódico en pacientes que no tengan ningún problema oftalmológico. Así que lo que nos permiten estas moléculas es un perfil de seguridad un poquito mejor y además una monitorización más sencilla. El siguiente fármaco del que os voy a hablar es de natalizumab. Poco nuevo, ¿no? Me diréis, este ya lo conocemos. Pero os voy a hablar de otra formulación que es la subcutánea. La novedad es que tenemos natalizumab, Tysabri, administrado de forma subcutánea. Es la misma molécula, misma dosis, mismas características, mismo mecanismo de acción, es decir, que evita que los linfocitos pasen al sistema nervioso central por unirse a un receptor que tienen, pero administrado de forma subcutánea. Y, bueno, este cambio en la vía de administración nos plantea varias preguntas que vamos a contestar. La primera pregunta es si esa unión, por ejemplo, a los receptores de los linfocitos es la misma que si lo administramos intravenoso. Y con los resultados en los ensayos clínicos, que hay 2 ensayos clínicos, pues parece que esta unión al receptor, en el REFINE, que es uno de los ensayos, pues era la misma. Es decir, que se satura ese receptor de la misma forma, se une de la misma forma que cuando se administra por vía intravenosa. Otra duda que nos puede suscitar es que si la concentración en sangre es la misma, y parece que por los resultados de los ensayos clínicos también la concentración, aquí veis en amarillo y en azul, de las 2 vías de administración es la misma. Y, por supuesto, la eficacia y la seguridad si son las mismas y tenemos las mismas garantías. En los ensayos clínicos, en los 2, se ha visto que las lesiones nuevas en resonancia magnética se reducen igual con las 2 moléculas, vía intravenosa y vía subcutánea, comparado con otras dosis y con otros espaciados, que la reducción de la tasa de brotes es la misma en la vía subcutánea que la vía intravenosa, comparado con otras vías de administración. Y en cuanto a la seguridad, no se han encontrado, os resumo la tabla, no se han encontrado nuevos eventos adversos diferentes a los conocidos ya con el intravenoso, salvo
las reacciones en el lugar de la inyección, obviamente porque es un fármaco subcutáneo, pero si os fijáis aquí, el dolor en lugar de la inyección, el hematoma, estamos hablando de cifras muy bajas y de eventos adversos muy leves. La tolerancia del fármaco subcutáneo es muy buena, probablemente porque venimos de un fármaco que se toleraba bastante mal por vía subcutánea, el interferón, que se cree que por las características del fármaco podía ser más irritante en la piel, pero los monoclonales, al ser moléculas más grandes, probablemente se toleran mejor al administrarse en la vía subcutánea. Se administra en estas zonas. Son 2 jeringas, es la misma dosis, son 300 miligramos pero separado en 2 jeringas de 150 y se han de administrar separadas no más de 30 minutos entre ambas y no se administra en casa, se administra en el hospital, es decir, misma dosis, vía distinta pero misma forma de administración y misma cadencia en el tiempo. ¿Qué ventajas tiene entonces? Bueno, pues que se administra en menos tiempo, no es una perfusión que dure 1 hora, que una vez que el paciente lleva 6 meses con el tratamiento o que lleva más de 6 meses con el tratamiento no necesita una observación de 1 hora, con lo cual pues es algo más cómodo, algo más rápido, pasa uno menos tiempo en el hospital y en cuanto a los hospitales y los profesionales sanitarios, pues es un ahorrador de tiempo, de espacio y permite a lo mejor optimizar determinados recursos. La última molécula de la que voy a hablar es de ofatumumab, que se llama Kesimpta, que tiene un desarrollo clínico muy amplio, que veis aquí un montón de ensayos clínicos, luego nos van a hablar de ensayos clínicos, pues este fármaco tiene un recorrido largo con muchos pacientes ya en tratamiento, que también es un fármaco biológico, un anticuerpo monoclonal, como lo era natalizumab, y que es frente a CD20. Sabéis que los anticuerpos monoclonales en ocasiones destruyen células, pues este fármaco destruye los que tienen este marcador. Os sonará que tenemos otros fármacos que actúan frente a este marcador, como por ejemplo rituximab o como por ejemplo ocrelizumab, y ofatumumab también se une a este receptor, pero a un lugar diferente. Tiene un sitio de unión distinto y parece que esto es una ventaja en cuanto a ciertas formas de la eficacia y también se diferencia de ellos es que es de administración subcutánea, es decir, que no es intravenoso, sino que se administra, pues como os he contado antes, como el natalizumab, pues también se administra por vía subcutánea, con una posología diferente. El primer mes se administra de forma semanal, se descansa 1 semana y a partir de ahí es 1 vez al mes. Ofatumumab ha demostrado su eficacia de largo con una reducción de la tasa de brotes muy alta, con una disminución de las nuevas lesiones en resonancia magnética en cifras altísimas del 97% y un 82% de nuevas lesiones en T2, un fármaco, pues como veis, muy eficaz cuando se comparaba con teriflunomida y con un perfil de seguridad muy bueno en los ensayos clínicos y además a largo plazo, con datos ya a más de 3 años en los ensayos clínicos, también datos de seguridad muy buenos. Y como ventajas, pues que se administra en casa. Este no hay que administrarlo en el hospital, este se lo puede pinchar uno en casa. La primera dosis sí ha de ser administrada en el hospital y ha de ser formado el paciente por parte del personal de enfermería en cómo hay que administrarlo, pero los sucesivos pinchazos se administran en casa, que eso también pues, es una ventaja con este dispositivo, que es muy cómodo, muy poco doloroso, muy sencillo de utilizar y que, bueno, pues que favorece la adherencia y que aunque sea un pinchazo, parece que es un pinchazo liviano. Es una pluma, de hecho. Es un dispositivo que se llama pluma, o sea, que parece que es bastante ligero. Y las reacciones a la perfusión pues son un poquito más altas, que ya veis que un poquito más altas son del 14%, son muy bajas en los pacientes y van disminuyendo a lo largo del tiempo. Es muy bien tolerado y como os digo, pues ni por el lugar de la inyección ni por las reacciones después del pinchazo hay mucho problema. Estas son mis conclusiones. Os he mostrado nuevas moléculas y moléculas que ya conocíamos mejoradas o modificadas o renovadas, con alta eficacia, con mejor perfil de seguridad y mejor perfil de eventos adversos y comodidad para los pacientes y que nos permite personalizar en función del perfil de paciente, de las preferencias del paciente, las vías de administración, es decir, que podemos ser más precisos todavía con los fármacos nuevos que estamos utilizando ahora en el presente. Y esto es todo. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Meika. Muchísimas gracias, Virginia, porque en tan poco tiempo, bueno, de verdad ha resumido muchos nuevos fármacos y yo creo que son tremendamente interesantes. Bueno, nuestra siguiente ponente es María Valdivia García. María trabaja en el servicio de enfermería de la Fundación Esclerosis Múltiple y nos va a ver también un poco desde su experiencia, la perspectiva que tienen los pacientes que en esclerosis múltiple están en tratamiento o están bajo tratamiento en un ensayo clínico o que quieren, etc. Entonces, es una visión
hemos querido acercar la voz, evidentemente, de la persona más importante en estos momentos, que es el paciente, y bueno, ella es la que nos va a decir cuál es su visión sobre cómo ven los pacientes los ensayos clínicos en esclerosis múltiple. Cuando quieras, María, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería dar las gracias a la organización por haber contado conmigo. Quería aclarar que la idea de la fundación era trasladar lo que pensáis vosotros, ¿no?, las personas con esclerosis múltiple, pero es muy difícil que una persona cuente una experiencia muy parecida al de otro, ¿no?, porque como ya sabéis, esto de la esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras, ¿no?, que siempre le dicen. Pues bueno, seguramente hay personas que tienen experiencias muy positivas, personas que tienen experiencias un poco más negativas, personas que están hechas un lío, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer un resumen. Y como esto va de personas, pues yo voy a hacer una introducción hablando de 2 personas que conozco, que están relacionadas con esto de los ensayos clínicos. Uno sería mi amiga Osana. Ella trabaja en un laboratorio investigando una molécula para curar el cáncer de pulmón. Y luego conozco a mi hermano, que mi hermano es oncólogo y trabaja tratando el cáncer de pulmón y también participa en ensayos clínicos. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Pues bueno, son 2 personas que yo conozco y que estoy 100% segura de que ellos todo lo que hacen lo hacen en beneficio de las personas que al final tienen el cáncer y quieren que tengan más opción de tratamiento, como sería, por ejemplo, los neurólogos que nos acompañan hoy. Y también se necesitan muchas personas más, entre ellas vosotros, ¿no? Gracias a la participación de neurólogos, investigadores, de la industria, ¿no?, de todos los que participan en la investigación, pues tenemos noticias como esta, ¿no? Hitos en el tratamiento de la esclerosis múltiple, ¿no? Es una enfermedad que desde el año, creo, 1993, ¿no?, creo que salió el primer fármaco, si no me equivoco, hasta la actualidad, que hay más de 20, ¿no? Hay una opción terapéutica muy amplia, yo creo que se está investigando mucho, se colabora mucho y es importante también resaltar vuestro papel, ¿no?, el de las personas. Pero nos preguntamos, cuando nuestro neurólogo, nuestro médico nos propone participar en un ensayo, ¿qué influye en nuestras decisiones? Espero que estéis de acuerdo conmigo. Lo primero, ¿cómo ha podido ser ese proceso de enfermedad? No es lo mismo que te diagnostiquen y tú no notes apenas ningún síntoma, a que cuando tengas un diagnóstico notes muchas cosas, tal, e incluso que no tenga ningún tratamiento disponible al principio. Yo en la fundación hay personas que me llegan desde el primer día, quieren todo el rato participar en un ensayo. ¿Y qué sabéis de los ensayos? ¿Y puedo participar y tal? Y sin embargo hay otras personas pues que dicen, madre mía, yo no quiero, si yo estoy bien, yo es que no me quiero ni siquiera poner un tratamiento, ¿no? Hay siempre ese abanico, porque influye mucho, también influye el tipo de esclerosis múltiple que tenemos, ¿no? Las formas normalmente progresivas, que siempre han tenido menos opción terapéutica, son los que más ganas tienen siempre de participar, seguro que estáis de acuerdo, ¿no? También es importante la relación que se tiene con el médico, ¿no?, con el neurólogo, porque se necesita una relación de confianza. También con otros profesionales de la salud, ¿no? Pues el fisio, el rehabilitador, el psicólogo, la enfermera, ¿no? Yo creo que al final, pues, que esas personas estén también formadas, que conozcan un poco de qué van, etcétera, también nos puede influir. Y bueno, por supuesto, el tema de redes sociales, televisión, foros, internet, prensa, etcétera. Eso puede hacer, ¿no? Igual unas jornadas como las de hoy puede apoyar bastante y puede haceros salir de muchas dudas y que un poco estéis más informados, pero hay muchas noticias que desinforman y son muy peligrosas. Y luego, bueno, pues también están las asociaciones de pacientes, las fundaciones, donde hay también personal que está formado, que investiga también, ¿no?, que intenta poner ahí un poquillo de luz. ¿Y qué sentimientos propios, ¿no?, qué sentimientos los que me habéis contado, ¿no?, que os afectan cuando tenéis que tomar una decisión o cuando vais a participar? Pues bueno, siempre hay sentimientos positivos y sentimientos negativos, ¿no? El miedo es algo que acompaña mucho desde que te diagnostican, lo sabréis mejor que yo, desde que te diagnostican todo el tiempo siempre tienes miedo, sobre todo a los efectos secundarios, a qué va a pasar, qué pasa si no funciona, qué pasa si descubren luego algo negativo, ¿no? Yo creo que eso es muy común. También existiría la frustración.
cuando estás participando en un ensayo y veis que habéis empeorado un poco, que habéis tenido un brote, etcétera, pues os sentís mal porque pensáis que igual os podéis haber equivocado, etcétera. A veces también hay recelo al compromiso, ¿no? Al compromiso que significa participar en un ensayo, de tener que ir más veces al médico, tener que llevar un seguimiento muy estricto, tener que ir a una cita, a una analítica, ¿no? Que eso puede ser positivo, pero a veces también da como un poco de reparo, ¿no? A veces también se puede sentir presión, muchos me lo habéis contado, ¿no? Aunque vivimos en una época en la que la figura del paciente experto, que es como esa figura que está ahora tan de moda, que me consta que muchos de vosotros lo sois, todavía tenemos un poco esa sensación de que hay que hacer caso a lo que te dice el médico, que un poco puede que sea verdad, pero ¿no? Vivimos siempre con esa cosa y a veces hay personas que no quieren participar o que no están seguros o que ni siquiera lo han entendido bien, pero como lo dice el médico, lo hacemos. Y, bueno, también acompaña, por qué no decirlo, un poco la sombra siempre de la sospecha, ¿no? Eso, las redes sociales y la desinformación ayuda mucho, ¿no? A que siempre haya esa cosa de, bueno, pero como que no se sabe bien la intención del ensayo, etcétera. Y al final, pues ya lo he dicho, yo, toda la gente que conozco que participa en un ensayo, el objetivo, créeme, que es beneficiar a la persona que tiene esclerosis múltiple, ¿no? Pero bueno, también hay sentimientos positivos y que gracias a ellos pues estas cosas siguen adelante. Pues, la ilusión, ¿no?, de participar, de estar mejor, de saber que tienes la esperanza de que tu enfermedad esté más controlada, ¿no? Esa gratitud, hay mucha gente que está muy agradecida de haber podido participar en un ensayo, incluso saben pues que si no hubieran participado en ese ensayo ahora estarían peor. Entonces, bueno, tenemos que poner eso en valor también, la responsabilidad, ¿no?, de cumplir los plazos, la analítica, etcétera, la confianza en el sistema sanitario y, por supuesto, el futuro, ya no solo por quien está participando en el ensayo hoy en día, sino si yo estoy participando en un ensayo, me estoy beneficiando yo, pero también se va a beneficiar un montón de gente que viene después, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que yo creo que me habéis contado, que es lo que necesitáis, o sea, que es lo que pensáis, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan las personas con esclerosis múltiple? Pues yo creo que la palabra clave, sin duda, es información. Es muy difícil a veces, yo sé, gestionar el tiempo de consulta porque yo creo que es el principal problema número uno, ¿no? Pero a veces allí a la fundación nos ha llegado gente pues con un montón de folios, desesperados, llorando, ¿no? Madre mía, mira todo lo que tengo aquí, aquí me ponen un montón de cosas que me pueden pasar y no me he enterado porque encima me he puesto súper nervioso y no, que es normal, a mí me pasaría también. Entonces, bueno, es verdad que un poco la demanda siempre es tiempo en esa consulta de, pues, con la información delante, con los papeles, igual una información más simplificada, más clara, ¿no? Y por supuesto, pues la confianza con la persona que te da esa información, yo creo que es muy importante. Y luego, bueno, pues luchar contra la desinformación. Es que hay muchos bulos en redes sociales, es que es increíble y yo creo que cada vez más, incluso a veces noticias arregladas en televisión, en prensa. Hace poco salía como, se descubre el fármaco que va a curar la esclerosis múltiple. De repente todo el mundo quería a ver cuál era ese fármaco para ver si podían entrar en ese ensayo. Pero claro, entonces hay que a veces dar un tirón de orejas y explicar muy bien. Hay noticias muy positivas, noticias muy negativas y tenemos que tener un poco claro dónde buscar esa información. A veces los profesionales de la salud estamos tan pendientes de hacer el trabajo que no tenemos tiempo de neutralizar esto, ¿no? Porque tampoco vamos a estar todo el tiempo en redes sociales, etcétera, pero bueno, sería una de las cosas. Y luego, bueno, esta palabra que está últimamente tan de moda en todos los congresos, en todas las jornadas, que es la humanización, que es una palabra así como muy, queda muy bien decirla, es difícil, pero es que es muy necesario. Las personas, ¿qué es lo que piden las personas con esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que a mí me trasladan? Pues quieren ser participativos en la toma de decisiones. Cuando firman un consentimiento para participar en un ensayo clínico, a veces hay gente que ha tenido la sensación de que realmente no quería participar, pero no sé. Entonces, bueno, ser más participativos y también nosotros, vosotros, tener un poco como más decisión, ¿no? Creo que los profesionales debemos ser parte también de redes sociales y las campañas de información. Otra demanda también histórica,
aunque para eso necesitaríamos toda la tarde que siempre hacéis, es que queréis más investigación en otras áreas, ¿no? En la sintomatología, que es verdad que está muy bien prevenir que la esclerosis múltiple siga avanzando, pero es verdad que muchas personas ya tienen esos síntomas. Y a veces tenéis la sensación, o por lo menos eso es lo que a mí me trasladáis, de que no se acaba de investigar lo suficiente. Quizás es difícil, supongo también. Y bueno, esto ya también a título personal, creo que sería muy buena idea hacer a las organizaciones de pacientes partícipes del proceso, ¿no? Como explicaba, a mí a veces me han llegado pues eso, con un montón de folios, oye, voy a participar en este ensayo, y es que de verdad no lo sé, porque es que he leído en un foro de internet que se me va a caer el pelo, es que he leído en un foro de internet que no sé qué. Entonces, muchas veces yo ya conozco el ensayo porque me lo he estudiado, lo he buscado, tal, no sé qué, pero igual, si tuviésemos la información de antemano, oye, pues hay estos ensayos disponibles, puede pasar esto, tienen este compromiso, pues quizá nosotros les podemos ayudar más fácil, ¿no? Desde las asociaciones. Cuando lo hablaba estos días con Carmen decía, bueno, tú proponlo, incluso si hubiese una forma de hacerlo de manera estructurada, de manera arreglada, a nosotros no nos importa desplazarnos donde haga falta, hacer una formación, porque además voy a lanzar ahí esa lanza en favor de la Fundación, tiene un servicio de enfermería, que me puedo dedicar, o sea, que tenemos ganas de trabajar en esto, ¿no? Y que es verdad que estamos viendo que igual, si bien ese día que viene tirándose de los pelos a alguien, pues se le explica, se le dice, tal, podemos luchar también contra esas campañas tan negativas, pues bueno, habría que ver, ¿no? Si podemos hacerlo o no. Así que nada, no me voy a extender mucho más. Como resumen, pues bueno, que los ensayos son necesarios, son beneficiosos y siempre va a ser algo positivo para las personas que tienen esclerosis múltiple, que la información es la clave y lo que se hace con ella, que hay que tener confianza en los equipos sanitarios y que tenemos que cuidar esa confianza por las dos partes y bueno, y que las organizaciones de pacientes pues podemos ser una parte activa también del proceso. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias, María, por resumir así de bien la voz del paciente, ¿no? Y bueno, lógicamente los que nos dedicamos a esto, pues nos hemos visto muy reflejados en muchas de las cosas que nos has dicho, ¿no? Luego yo creo que en el turno de preguntas habrá preguntas para ti, por supuesto. Bueno, la siguiente ponente es la doctora Celia Oreja. Nos va a hablar a partir de ahora vamos a hablar de investigación, de nuevos fármacos en investigación, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo estructurarlos, hay unos fármacos que vais a ver ahora que están como muy en boga, porque están en estudios muy avanzados en fase 3 y además Madrid, España, estamos muy metidos en estos, que son una molécula que nos explicará bien Celia, que es los BTK, o inhibidores de la BTK. Es decir, somos como los cardiólogos, que nadie entiende los informes, porque solo hacen siglas, ¿no? BTK os van a explicar que son inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton. Son fármacos que se están haciendo un gran desarrollo clínico y yo creo que merecía la pena solo una parte de ellos dedicarlos a BTK y luego una parte muy importante después a continuación la doctora Lucien Costa nos contará otras cosas. Pero inicialmente la doctora Celia Oreja nos va a hablar de los inhibidores de la BTK, que nos va a explicar. Gracias. Cuando quieras, Celia. Muchas gracias, Rafa, por la introducción. Muchas gracias a la Fundación, a Gemma, bueno, a Carmen, que no puede estar ahí, a todos, la Fundación, por invitarnos otra vez y por hacer posible otra vez las jornadas aquí en la Fundación Ramón Areces y, por supuesto, gracias a la Fundación Ramón Areces que nos permite siempre hacerlas. Bueno, yo voy a hablar de los ensayos clínicos. Me ha gustado mucho que haya hablado antes María, porque ya me lo ha puesto mucho más fácil, ya la gente tiene una visión una visión a favor de los ensayos. Estoy de acuerdo contigo que esto muchas veces, pues, cuando se dices al paciente, te da miedo, frustración, piensan que te quieren meter, que, bueno, muchas, ¿no? Pero bueno, al final se dan cuenta que no. De hecho, luego siempre a muchos les gusta más venir porque así nos ven más. Y bueno, y luego que lo que has dicho, el consentimiento, justamente esta mañana tenemos un auditor de un ensayo en el hospital, justamente esta mañana, y va y me dice, pero es que es muy importante que los enfermos se lean todo el consentimiento. Digo, mire, se lo leen más o menos, pero todas las frases, dice, todos los efectos secundarios enteros. Digo, ya, justamente, lo que yo no quiero es que se lo lean tanto los efectos secundarios que luego estén 3 noches sin dormir. Digo, porque es que si se leyeran todos los prospectos y todas las cosas, nadie tomaría nada. Bueno, pero como él venía de Rusia, lo veía así como mucho y vamos, ahí como haciendo hincapié que vamos,
que más, todos los efectos secundarios y más, teníamos que leérselos. Yo no soy de esa parte. Yo creo que si uno conoce bien al médico y uno confía al médico, el médico le explica los más importantes y ya está. Uno no tiene que saber que uno de 5 millones le pasó algo, porque uno de 5 millones también puede pasarte algo cuando sales a la calle, entonces no es necesario. ¿Vale? Y entonces, vamos, creo que es justamente el consentimiento es importante, pero tampoco hay que pasarse ahí a hacer tantas cosas. Y bueno, pues ahora voy a empezar yo a hablar de los nuevos tratamientos y bueno, son los famosos BTK. Entre estos, afortunadamente, hay muchos ensayos en España, todo el que quiera puede entrar en uno porque hay muchos. Y bueno, solo un poco para explicar al principio que hasta ahora nosotros, a ver, no sé si este era el puntero, ¿no? Este es aquí, o no va, o va el ratón. Sí, va el ratón. Vale, pues al principio de todo, en la esclerosis múltiple, sobre todo íbamos a las células T, ¿no? Cuando vosotros vais ahí, hablamos de los linfocitos, casi siempre hablamos de los linfocitos T y las células T, porque al principio pensábamos que la esclerosis múltiple solo era una enfermedad de células T. De hecho, casi todo al principio lo que hacíamos era intentar reducir las células T o eliminar las células T. Luego nos dimos cuenta que también las células B eran importantes y entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar tratamientos para las células B, como por ejemplo todo lo que se llama los anticuerpos monoclonales, pues el ofatumumab, el ocrelizumab, el rituximab, pero no quiere decir que solo son las células B, porque las células B interaccionan con las células T. Pero nos hemos dado cuenta que con todo eso no es suficiente, o sea que nosotros podemos quitar los brotes, pero seguimos teniendo a las pacientes, a las personas con esclerosis múltiple que siguen progresando, o sea que a lo mejor le quitamos el brote, pero siguen con secuelas. Y entonces nos hemos dado cuenta que a lo mejor no solo tenía que ver lo que nosotros llamamos el sistema inmune adaptativo, sino que también el sistema inmune innato. Y aquí, que os lo he puesto en amarillo, nos hemos fijado ahora en la microglía, pero a lo mejor dentro de unos años también estamos con los macrófagos, la NK o alguna otra cosa, ¿vale? Pero ahora hemos dado cuenta que a lo mejor si lo que queremos es actuar en la progresión de la enfermedad, si lo que queremos es que las pacientes no sigan progresando, pues que a lo mejor tenemos que buscar fármacos para la microglía. Bueno, entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que el paciente, cuando tiene una esclerosis múltiple remitente recurrente, bueno, pues tiene brotes y unas veces se recupera los brotes y otras veces no se recupera. Entonces, cuando se recupera del brote, pues muy bien, no le quedan secuelas, pero hay veces que no se recupera del todo el brote. Entonces tenemos unas secuelas que si tiene más brotes se van quedando. Entonces nosotros sí sabíamos que todas esas secuelas que van quedando van haciendo que la progresión de la enfermedad y que el paciente vaya con la discapacidad cada vez un poco a peor. Pero aparte de eso nos hemos dado cuenta, esto sería el paciente que tiene el brote, pero aparte de eso, y estas serían las secuelas del brote, aparte de eso nos hemos dado cuenta que hasta los pacientes que no tienen brotes, que están en los ensayos clínicos o que están tratados, a pesar de todo, muy poquito a poco van progresando. Y entonces un paciente, si tú no ves hace 5 años y lo vuelves a ver, aunque no haya tenido brotes, te das cuenta que el paciente sí que ha empeorado poco a poco. Y también vosotros nos lo decís, es que yo estoy bien, el EDSS no me cambia, no tengo brotes, pero yo me encuentro peor, voy poco a poco a peor. Entonces, no sé, esto se le dará un nombre nuevo, que es la progresión que no tiene que ver nada con los brotes. Y entonces, para tratar esa progresión que no tiene nada que ver con los brotes y buscar algo distinto es para lo que han surgido los nuevos tratamientos. Entonces, ahora que se están buscando tratamientos que nos sirvan para reducir la inflamación, que era lo que teníamos hasta ahora, reducir los brotes, reducir la inflamación, reducir las nuevas lesiones en la resonancia y, al mismo tiempo, intentar reducir la progresión de la enfermedad. Esa progresión que nosotros no podemos determinar, que va poco a poco, pero que hace que al final que el paciente, aunque no tenga brotes, va con el tiempo cada vez a peor. Entonces buscamos tratamientos que tengan tanto una cosa como la otra. Y para eso necesitamos que los tratamientos entren al cerebro, ¿vale? Porque muchos tratamientos que nosotros usamos hoy en día son muy buenos antiinflamatorios, quitan muy bien los brotes, pero no entran al cerebro. Entonces, estos nuevos tratamientos, que se llaman así BTK, y luego ya, como vamos a hablar tanto de ellos, al final ya serán como de la familia, bueno, pues los BTK, que es más fácil que decir la tirosina quinosa de Bruton, bueno, pues los inhibidores de la BTK, ¿qué hacen? Pues actúan en lo que yo he dicho antes, en lo que conocíamos antes, que es la célula B, la que vemos nosotros en la parte periférica, fuera en la sangre, y la que podemos medir, cuando uno se va a poner el ocrelizumab, el rituximab, es lo que medimos, y luego estas células de la inmunidad innata, que es la inmunidad que nosotros usamos cuando tenemos una infección, ¿vale? Tenemos una gastroenteritis, pues usamos la inmunidad innata, van poniendo. Tenemos una enfermedad por bacterias, pues la inmunidad innata son los primeros que llegan allí, los macrófagos y las microglías, para quitarnos esa infección. Entonces, estos tratamientos
van a actuar sobre la célula B, que ya lo conocíamos, y al mismo tiempo sobre la microglía, y es lo que vamos a intentar reducir esa progresión, y son tratamientos que entran en el sistema nervioso central, entran en el cerebro. Entonces, estos inhibidores de BTK, como he dicho, actúan tanto en lo que conocíamos antes, que la respuesta adaptativa, como lo que no estábamos haciendo, que era la respuesta innata. Y van a estar en la sangre, van a actuar a nivel periférico en la sangre, como hasta ahora, y también en el cerebro, en el sistema nervioso central, en la microglía. Entonces, por eso, porque también entra en el cerebro y porque vamos a actuar sobre la microglía, es por lo que pensamos que estos tratamientos van a tener un mecanismo nuevo y van a poder actuar sobre la progresión de la enfermedad. Y además, como cuando van a los linfocitos B no los deplecionan totalmente, los pacientes van a poder recuperarse antes y van a ser más seguros. O sea que buscamos tratamientos más eficaces, pero al mismo tiempo también más seguros. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Bueno, pues yo los voy a ir contando por el orden que han ido saliendo, no porque tenga ninguna preferencia por ninguno, sino porque los estudios han ido saliendo así y es como se han ido haciendo. Entonces, el primero, todos ellos son inhibidores de la BTK, como veis tenemos suerte porque tenemos muchos. Hasta ahora los ensayos que están funcionando en fase 3 son los 4 primeros, ¿vale? El de Biogen probablemente, a lo mejor lo van a pasar en fase 3, no está claro, y este ya no, este ya han decidido que no lo pasan, ¿vale? Entonces todos ellos son los BTKs y algunos se van a usar para remitente recurrente, otros para primaria progresiva y otros para la secundaria progresiva sin brotes, ¿vale? Entonces, el primero, el evobrutinib, lo voy a explicar casi todo en el primero y como digamos si son todos de la misma clase, hay cosas que hacen todos iguales. Entonces, el evobrutinib va a estar en la sangre periférica, o sea, van por la sangre, va a actuar sobre las células B que están en la sangre, va a pasar al cerebro y cuando esté en el cerebro va a actuar sobre la microglía, va a seguir actuando sobre las células B y las células T y también va a actuar sobre la microglía. Y entonces vamos a tener un efecto sobre las células B antiinflamatorio y al mismo tiempo vamos a tener un efecto aquí sobre la microglía que va a intentar parar la progresión. No sabemos si tendrá un efecto en lo que se llama la neuroprotección, pero por lo menos intentaremos que sea en la progresión de la enfermedad. Entonces, el primer ensayo que se hizo es el del evobrutinib, y el evobrutinib lo primero que se ha hecho es un fase 2. Entonces, lo primero que se miró fue un poco cómo funcionaba, porque fue el primero que se usó en esclerosis múltiple. Estos ya se han usado antes, se han usado en otras enfermedades, en reumatología, luego lo veréis, en el Crohn y se han usado antes. O sea, que esto no es que de repente uno dijo voy a usar algo para la esclerosis, vienen ya de otras enfermedades autoinmunes. Y cada laboratorio lo ha hecho de una forma distinta. Entonces, en el evobrutinib en concreto, empezaron con un fase 2 y dijeron vamos a ver cuál es la dosis más adecuada para los pacientes de esclerosis múltiple. Y entonces hacen un estudio con distintas dosis, lo comparan con el tefidera, con el dimetilfumarato y miran a ver los pacientes, meten pacientes de remitente recurrente y de secundaria progresiva, todos con brotes, ¿vale? Todos los pacientes iban con brotes. ¿Vale? Entonces hacen el estudio, luego cuando acaban el estudio todos los pacientes pasan a la fase de extensión, todos son tratados. Bueno, y lo que se ve en el estudio en fase 2, que son siempre estudios cortos, que tienen placebo y por eso son cortos, se ve que los pacientes que usan la dosis más alta reducen las lesiones hasta en un 70%, las lesiones que captan gadolinio. Cuando vamos a los brotes, bueno, pues los brotes los reduce, y aunque el objetivo primario es los brotes los reduce en un 78% frente a placebo, ¿no? Como lo veis aquí, tanto los primeros 6 meses como el primer año, ¿vale? Con lo cual sí que vemos que tiene un efecto antiinflamatorio igual que los que conocemos hasta ahora. O sea que para el primer objetivo funciona, para lo que hasta ahora estábamos haciendo funciona. Se miran los efectos secundarios. Bueno, entonces una cosa que siempre nos preocupa son los linfocitos, no tener muy pocos linfocitos en sangre y se ve que la mayoría de los pacientes baja muy poco los linfocitos, con lo cual no vamos a tener ese problema de que nos lo bajen mucho y luego no tengamos más infecciones. ¿Qué más tienen? Bueno, pues tienen siempre, como todos, un poco de infecciones respiratorias, infecciones urinarias, pero muy poco, y en algunos pacientes subieron las enzimas del hígado, pero fue muy poco, o sea que no hubo problemas. ¿Vale? O sea que realmente los efectos secundarios son los habituales, pero son realmente bastante leves y no hubo ningún efecto secundario grave. ¿Qué ofrecen estos tratamientos y qué están empezando en estos estudios? Además, lo que he dicho antes de intentar parar la progresión. Y para verlo así, nosotros tenemos escalas, pero las escalas nuestras, claro, en 2 años no da tiempo a verlo. Entonces se están buscando nuevas formas de medirlo y una de ellas es a través de la resonancia. Entonces se han buscado una nueva forma dentro de la resonancia de unas lesiones. Hasta ahora cuando venís al médico hablamos de las lesiones que captan gadolinio o que captan contraste y las que no.
Bueno, pues ahora vamos a tener unas nuevas que se llaman las lesiones que se expanden lentamente, que se llaman SEL, para cortar los SEL. Bueno, pues las lesiones que se expanden lentamente están relacionadas con esa progresión invisible que poco a poco que tienen las personas con esclerosis múltiple. Entonces ellos por primera vez miran como si este tratamiento está actuando en la progresión y lo miran a través de la resonancia y parece que en el primer ensayo que hicieron en fase 2, pues que realmente los pacientes que tienen más dosis y la dosis media y la dosis alta, que sí que se reducen esas lesiones que están relacionadas con la progresión. Con lo cual estaríamos actuando en nuestro segundo objetivo, que es reducir esa progresión que no vemos. Y también se mide los neurofilamentos. Los neurofilamentos ya se están empezando a medir en muchos hospitales, en muchas cosas, a lo mejor vuestro médico os lo dice o lo mandan al Ramón y Cajal, y entonces se mira para tener otra segunda medida de si realmente hacen algo en la progresión. Y entonces se miran los neurofilamentos y se ve que en la dosis más alta se reduce más. Entonces sí se ve que parece ser que estos tratamientos, por lo menos en la fase 2, están haciendo lo que queremos, reducir la inflamación, que ya lo estamos haciendo hasta ahora, e intentar reducir esa progresión, no solo la que se ve con la que queda de los brotes, sino la que no se ve, la que va poco a poco en la enfermedad. Entonces, luego, eso es lo que ya se ha hecho, el fase 2, ya tenemos resultados, y ahora el fase 3 se está haciendo en toda España. Entonces se llama Evolution, pues alguno de vosotros que estéis aquí o que estáis en streaming lo veis, pues el Evolution se está haciendo en toda España, ya se acaba el reclutamiento y se utiliza este tratamiento, el evobrutinib, frente a teriflunomida. Prácticamente todos los ensayos van a ser frente al aubagio, que el aubagio lo tomaréis vosotros de ellos, es un tratamiento muy fácil de usar, porque no da prácticamente efectos secundarios y casi todos estos ensayos lo usan como comparador, ¿vale? Porque ya no se puede usar placebo. Cuando tenemos un estudio de 2 años no podemos usar placebo porque no podemos tener al paciente 2 años sin tratar. Entonces, esto es ya el fase 3. El fase 3 está ahora en marcha y se esperan los resultados para finales del año que viene. Entonces ya sabremos, se ha retrasado todo un poco por la guerra de Ucrania, porque había pacientes en Ucrania y en Rusia y entonces han tenido que sacarlos y entonces se ha retrasado todo un poco, ¿vale? El siguiente tratamiento, el tolebrutinib. Bueno, el tolebrutinib, todos son BTKs, o sea que todos actúan en las células B y en la microglía y todos van a intentar bajar la actividad inflamatoria y reducir la progresión. Era un poco más complicado el ensayo, era también un fase 2, corto también. Veis que tenía muchos brazos, se hacían placebo, luego ponían distintas dosis del fármaco, en otros ponían distintas dosis del fármaco, luego placebo, y buscaban para ver cuál era la mejor dosis y cómo se reducían las lesiones que captaban contraste. Y los primeros resultados es que es muy eficaz, reducen con la dosis más alta un 85% el contraste, las lesiones con contraste, y entonces vieron que, bueno, que era un tratamiento que se podía seguir. ¿Qué hacen? Lo mismo que los otros, miran a ver otras lesiones en resonancia que estén relacionadas con la progresión. Y en igual que el otro estudio, miran lo que os he dicho antes, que se llaman las SELs, las lesiones que se expanden lentamente, que están relacionadas con la progresión, y miran unas nuevas que se llaman las PRL. Y cuando las miran ven que las SELs con la dosis más alta también se reduce, o sea que este tratamiento reduciría las lesiones que relacionadas con la progresión, y luego miran unas que se llaman PRLs que no las reduce pero las mantiene estables, ¿vale? Entonces estamos ya usando 2 medidas nuevas para ver si se reduce. Vale, entonces hay luego un estudio en fase 3 en esclerosis múltiple remitente recurrente que se llama Gemini y que es el tolebrutinib frente a la teriflunomida. En este fármaco tiene ensayos para todo. Luego tiene un ensayo para secundaria progresiva sin brotes y se llama Hércules. Es lo mismo el tolebrutinib, pero en este caso, como es frente a secundaria progresiva sin brotes, es frente a placebo, porque no lo podemos comparar con nada porque no hay ningún medicamento autorizado para esclerosis múltiple secundaria progresiva sin brotes, ¿vale? Es el mismo tipo de ensayo, tolebrutinib frente a placebo. Y luego hacen también, el mismo laboratorio, es el único laboratorio que hace todo, hace la esclerosis múltiple primaria progresiva, el tolebrutinib frente a placebo. Con lo cual, con el tolebrutinib realmente vamos a saber lo que hace en todos los tipos de esclerosis múltiple. Ahora tenemos el fenebrutinib. El fenebrutinib no tiene fase 2, por eso no os lo enseño, no es porque no lo quieran, no lo hay, no existe el fase 2 porque no lo han hecho. Entonces, ahora están haciendo una especie de fase 2, pero ellos se han basado en los datos que tienen en artritis reumatoide, en lupus y en otras enfermedades. Han visto que por lo menos en seguridad es bueno, se tolera bien y ya han pasado al ensayo en fase 3. Tienen 2 ensayos en fase 3. Aquí, como los anteriores, comparan el fenebrutinib con la teriflunomida y es para remitente recurrente. Y luego tienen uno para primaria progresiva que compara el fenebrutinib y este es el más extraño de todos porque comparan un tratamiento oral contra un tratamiento intravenoso que es ocrelizumab que es muy potente. O sea que es un estudio un poco arriesgado. Pero bueno,
ahí está y veremos si el fenebrutinib es más potente que el ocrelizumab. Y ya por último, el último tratamiento que ha entrado en el mercado, el último ensayo que ha entrado en el mercado, que están ahora todavía reclutando, es el remibrutinib, que hace lo igual. Este es solo en remitente recurrente, igual que el primero que os he enseñado, y compara el remibrutinib con la teriflunomida. Bueno, pues estos son todos los ensayos de BTKs, las fases 2 los he enseñado, los fases 2 del evobrutinib y tolebrutinib parecen que van muy bien, que sirven para las dos cosas para las que están planeados, bajar la inflamación y reducir la progresión. Y luego los otros, el remibrutinib y el fenebrutinib no tienen estudios en fase 2, pero tenemos que ver a los de fase 3. Ahora mismo no podemos saber mucho de las diferencias. Hay diferencias químicas, covalente, no covalente, más específico, no menos específico, pero realmente ahora no sabemos qué diferencias clínicas va a haber y en qué van a ser unos mejores que los otros. De momento tenemos 4 y tenemos que esperar a los resultados de los fase 3. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, además, por el tiempo que es muy complicado hablar en 15 minutos de esto. Bueno, ya nuestra última ponente, antes de las preguntas, es Lucien Costa. Lucien, como sabéis, trabaja en Ramón y Cajal. Y bueno, nos va a hablar de otras muchas moléculas que hay en investigación avanzada, y yo creo que su imagen ahora pues, va a ser estupenda y seguro que vamos a aprender mucho. Muchísimas gracias, Lucien, por el esfuerzo de hacer este resumen. Gracias. No voy a hablar de muchas moléculas porque no hay tiempo, Rafa, pero intentaré hablar de las máximas posibles. Muchas gracias, Rafa, por la invitación, muchas gracias a la Fundación, desde luego muchas gracias a las compañeras por las ponencias anteriores que me han facilitado mucho la vida. Yo voy a hablar, como ha dicho Rafa, de las nuevas dianas terapéuticas. Solo hacer hincapié en esa diapositiva que ha puesto Virginia, que muchas veces nos preguntáis, pero ¿por qué tantos? Porque no todos son para todos y desde luego no todos tienen la misma eficacia. Tenemos fármacos de moderada eficacia, alta eficacia o muy alta eficacia, casi todos aprobados para formas de esclerosis múltiple recidivante remitente o recidivante con brotes. Entonces, el gran talón de Aquiles sigue siendo la progresión y la doctora Oreja ya nos ha dicho alguna cosa que nos puede interesar respecto a la progresión. Hoy por hoy tenemos fármacos que van a actuar prácticamente frente a todo el sistema inmunológico, desde el secuestro en los ganglios linfáticos hasta la alteración de las células inmunes en el sistema periférico, el bloqueo de que esas células puedan entrar al sistema nervioso central y luego a través de los BTKI, pues ya estamos pensando en actuar dentro del sistema nervioso central con esas células inmunes y también con las células propias del sistema nervioso central. ¿Cómo se desarrollan esos nuevos tratamientos y por qué cuesta tanto? Porque necesitamos saber el riesgo que tienen esos fármacos en su aplicación en personas o en pacientes con enfermedades. Cada nuevo tratamiento pasa años hasta que se comercialice, y para cada 100 tratamientos que se van investigando de forma continuada, uno llegará a ser comercializado como mucho. Los fármacos pasan por lo menos durante 1 año, 2 años por pruebas preclínicas y luego, si eso funciona, van a llegar a ensayos clínicos que pueden ser clasificados en ensayos fase 1, 2, 3 y 4, como veremos a continuación. Cuando ya han demostrado eficacia y seguridad en los ensayos fase 3, pues van a ser evaluados por las agencias reguladoras, bien de América, bien en Europa, y a partir de ahí pasan a los Estados miembros, en el caso de Europa, para que aquí se dé el visto bueno. Los ensayos fase 1 son muy cortitos, se suelen hacer con personas que no tienen enfermedad y están hechos para demostrar la seguridad del fármaco en su uso en humanos. Los fase 2 son algo más largos, pues aquí ya se empieza a probar las dosis adecuadas de la administración y se empieza a evaluar la eficacia y seguridad. En los fase 3, que son grandes ensayos clínicos multinacionales, con mucha cantidad de pacientes con la enfermedad, pues vamos a evaluar la eficacia y seguridad del fármaco en un periodo de tiempo más largo. Y los ensayos fase 4 son aquellos ensayos que ocurren tras la comercialización del fármaco y que duran varios años porque nos dan muchísima información sobre
cómo funciona el fármaco en práctica clínica habitual a largo plazo. ¿Dónde se buscan los ensayos clínicos? Eso es público. Tenéis el Registro Español de Ensayos Clínicos, tenéis las páginas internacionales de ensayos clínicos y ahora mismo, como podéis ver ahí, hay una cantidad ingente de ensayos clínicos en esclerosis múltiple. Aquí veis 2.727, 5.000, según la página donde busque, pero no todos están reclutando pacientes. De hecho, cuando buscamos en el registro, solo 40 están en España ahora mismo reclutando. Y solo contaros una novedad, que es una app, una aplicación para el móvil, que va a permitir acceso tanto de los neurólogos como de los pacientes para que se sepa dónde y cómo se están haciendo los ensayos clínicos en España. Oncología ya está entera metida ahí, los neurólogos empezamos a incluirnos en esa aplicación ahora. Nosotros también tenemos todos los ensayos con BTKIs, tolebrutinib, evobrutinib, femibrutinib y remibrutinib en el hospital. También tenemos ensayos para personas mayores, alguno de ellos está por aquí pululando. Tenemos ensayos con otros fármacos para otros tipos de enfermedades desmielinizantes, luego os voy a contar. Y tenemos ensayos fase 2 en pacientes naïve con fármacos sintomáticos, ensayos de extensión. Aquí también hay gente pululando de ensayos de extensión de muy largo plazo. Son esos ensayos que llevan 5, 10, 11 años de tratamiento, los pacientes ahí. Y ensayos en pacientes pediátricos que son cada vez más importantes, ya que para ese grupo de población hay muy poquitos fármacos aprobados hoy por hoy. Eso implica también que sigamos investigando tras la comercialización del fármaco y ahora mismo, tanto a nivel regional como a nivel nacional, pues hay una serie de estudios de práctica clínica que nos dan muchísima información sobre la seguridad de los fármacos y sobre su funcionamiento real en gente mayor, en niños, en gente que tiene otras enfermedades aparte de la esclerosis múltiple. Eso se hace gracias a un equipo enorme. Cada vez que vengáis a una visita de ensayo clínico es importante que sepáis que nosotros movilizamos un equipo de 20, 30 personas para que todo funcione a la perfección y para que podamos llegar a grandes conclusiones con los ensayos que utilizamos. Recordar que aunque en las formas progresivas se ha hecho poco hasta ahora, hay una investigación ingente, hay una cantidad brutal de moléculas que se están investigando no solo para el tratamiento de la esclerosis múltiple, sino que también para el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple, una cosa que nos habéis trasladado con bastante frecuencia y que creemos que algunas de esas moléculas llegarán a práctica clínica habitual, pero también recordar que en cuanto al funcionamiento de los fármacos, los científicos básicos siguen investigando una serie de otras dianas terapéuticas donde trabajar la remielinización, la neuroprotección o la recuperación en esclerosis múltiple. De hecho, he traído ese fase 1 que se acaba de publicar, es un ensayo que tiene muy buena pinta. Lo que mide es un fármaco que se llama elezanumab. Ese es un anticuerpo monoclonal completamente humano que va contra una molécula, es una molécula repulsiva guía tipo A, que es la responsable de evitar que las neuronas se recuperen bien, se reparen bien, se remielicen bien. Ese fármaco bloquea esa molécula de alguna forma y se ha hecho un ensayo donde han metido 67 pacientes, los 47 primeros, no sé si veis, sí, están en un único centro y se ha hecho un ensayo con dosis ascendente del fármaco, tanto intravenoso como subcutáneo. Y en la segunda parte pues, se ha hecho varios centros donde se ha metido ya en ese ensayo. En la primera parte solo se metieron personas sanas. En la segunda parte se han metido 20 pacientes con esclerosis múltiple y se ha aprobado el fármaco frente a placebo, pero con la distinción de que 6 personas recibían tratamiento para cada 2 que recibían placebo. El ensayo es cortito y lo que se ha visto es que a medida que iba subiendo la concentración del fármaco
dentro del sistema nervioso central y va lógicamente bajando la molécula esa mala que impide que la neurona se recupere y va aumentando la interleuquina 10, que es una sustancia que es antiinflamatoria. Todavía son resultados muy preliminares, pero muy esperanzadores en el sentido de que es un fármaco que podría promover remielinización y reparación. Los efectos secundarios que se han visto son los habituales. Infecciones urinarias, infecciones de vías aéreas respiratorias, dolor de cabeza y poca cosa más. Ese es un estudio fase 2 que vamos a empezar dentro de muy poquito tiempo. La molécula todavía no tiene nombre, tiene una sigla, SAR 443820. Es un ensayo que tiene unas cuantas ventajas, que esa molécula se está probando no solo en pacientes con esclerosis múltiple, sino que también con ELA. Lo que va a hacer es bloquear la RIPK1, que es una enzima que va a producir muerte celular, en general muerte celular programada, pero que también a través de la microglía y de los astrocitos va a producir un aumento de la producción de sustancias proinflamatorias, las citocinas proinflamatorias. ¿Qué hace el fármaco? Cuando yo bloqueo esa enzima, lo que voy a hacer es que la destrucción de la neurona y de los oligodendrocitos se pare y por lo tanto los neurofilamentos, que son esas sustancias que se van a liberar al líquido cefalorraquídeo y a la sangre cuando hay destrucción de neuronas, pues disminuyan tanto en líquido como en sangre. Por eso el ensayo va a mirar los niveles de neurofilamento. Además, el bloqueo de esa enzima va a inhibir la producción de sustancias proinflamatorias a través del cambio del perfil tanto de la microglía como de los astrocitos en el sistema nervioso central. No participa cualquiera, pero puede participar mucha gente. Como veis, los criterios de inclusión son pacientes de 18 a 60 años con cualquier forma de esclerosis múltiple que tengan tratamiento previo o no, pero como tratamiento previo se permite a la vez que con el fármaco dimetilfumarato, teriflunomida e interferones. Los pacientes que han sido tratados con otros tipos de tratamientos tienen que hacer un lavado. Es importante porque incluye a todos los pacientes con EDSS desde 2 hasta 6. Eso quiere decir que incluso los pacientes que caminan con un bastón pueden ser incluidos en el ensayo siempre que no presenten ningún otro de los criterios de exclusión que luego voy a pasar la lista. Y tiene la peculiaridad de que los pacientes van a ser incluidos por peso corporal. Por primera vez en esclerosis múltiple. Como he dicho antes, van a mirar los niveles de neurofilamentos a la semana 48 y luego a la semana 96 y luego van a mirar todos los demás criterios de eficacia, brotes, resonancias, progresión de discapacidad, etc. Los criterios de exclusión, por eso siempre digo que en un ensayo clínico entra quien puede entrar y desde luego quien tiene la generosidad de entrar. Porque los criterios de exclusión son muchos. El paciente no puede tener ninguna otra enfermedad grave de ninguna otra parte del cuerpo, no puede tener ninguna alteración en la analítica, no puede tener determinados tipos de tratamiento concomitantes y desde luego si tiene tratamientos para la esclerosis múltiple de una serie de tipos, pues tiene que hacer un periodo de lavado. Ese es el diseño de estudio. Estamos hablando que hay una etapa inicial con placebo, y luego todos los pacientes pasan al tratamiento oral en la segunda etapa, incluidos aquellos que tienen tratamiento para su esclerosis múltiple. El segundo tratamiento del que voy a hablar es otra sigla, el SAR 441344. Es un tratamiento que también se está probando en el lupus y en el Sjögren y es un anti-CD40. El CD40 es un receptor que favorece que los linfocitos T se diferencien en sus fenotipos proinflamatorios, también en células reguladoras, pero sobre todo en TH1 y TH2. Cuando nosotros bloqueamos ese receptor a través del fármaco SAR, lo que vamos a hacer es una disminución de esa conversión de los linfocitos a un perfil más proinflamatorio. Como he dicho antes, tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión.
En ese caso son más estrictos, por aquí solo participan los pacientes en brotes, pacientes de 18 a 55 años, que tengan formas en brotes de esclerosis múltiple, que hayan tenido por lo menos una recidiva en el año anterior, 2 recidivas en los 2 años anteriores o lesiones captantes de gadolínio en la resonancia y que pesen una cantidad de kilos como ponen ahí. Los criterios de exclusión son muy parecidos en todos los ensayos clínicos, por eso no os estoy leyendo todo. Todos esos datos que os estoy presentando son públicos, están en el registro español de ensayos clínicos, así que lo podéis mirar si en algún momento tenéis algún tipo de duda. ¿Qué es lo que se va a determinar aquí? Lesiones activas cerebrales y desde luego van a mirar también los brotes, progresión y lesiones nuevas en resonancia magnética. Y el diseño del estudio también es muy parecido. En la primera etapa se va a probar frente a placebo, que es una etapa cortita de 12 semanas, y luego todos los pacientes pasan al tratamiento, aunque la dosificación puede ser la de 1200 mensual o puede ser la de 300 cada 15 días, que serían 600 mensuales. Por último, quiero hablar de ese ensayo con ese fármaco con un nombre impronunciable, rozanolixizumab, en pacientes que tienen una MOG-patía. La enfermedad anti-MOG es una enfermedad bastante menos frecuente, pero en todos nuestros hospitales ya tenemos unos cuantos pacientes con MOG-patía y con la diferencia de que no, como en la esclerosis múltiple, no tiene fármacos aprobados para su tratamiento, con lo cual vamos tratando con los fármacos que podemos. Ese fármaco, además, está siendo probado en una serie de otras enfermedades por anticuerpos, porque lo que hace el fármaco es evitar un exceso de anticuerpos en la sangre. La MOG-patía ocurre porque hay una serie de anticuerpos que están dirigidos a los oligodendrocitos. El oligodendrocito es la célula responsable por la mielinización. Cuando hay destrucción de eso, hay una desmielinización masiva, lo que puede producir esa enfermedad. ¿Qué hace habitualmente el sistema inmune? Conserva el anticuerpo a través de su unión con un receptor específico. Si el anticuerpo está libre, sería digerido por la célula y bajarían sus niveles en la sangre. Cuando hay una actividad inflamatoria, ese anticuerpo persiste. Lo que hace el fármaco es precisamente unirse a ese anticuerpo, como veis ahí, dejar el anticuerpo patógeno, el anticuerpo que produce la enfermedad libre, y eso produce su digestión posterior y bajada de sus niveles en sangre. Aquí van a entrar pacientes prácticamente de cualquier edad, salvo la edad pediátrica, con un diagnóstico confirmado de esta enfermedad, que tengan anticuerpos anti-MOG y que tengan por lo menos una recidiva, ya que esa enfermedad no siempre tiene brotes como la esclerosis múltiple. Van a evaluar la eficacia del fármaco en aspectos clínicos y de resonancia magnética. Y si he ido bien de tiempo, pues eso era todo. Gracias. Muchas gracias. A ver si se oye por ahí. Sí, muchísimas gracias, Lucien, también por el tiempo y por las cosas, como veréis, a veces tan complicadas, ¿no? Había más de 250 inscritos, es decir, a nivel de streaming, con lo cual, yo creo que la responsabilidad que tenemos ahora mismo, como vamos a hacer las cosas cortas para que a las 6 estemos terminados, pues me han mandado un listado de preguntas que los pacientes han hecho, ¿no? Y entonces yo voy a hacer una pregunta, por lo menos a cada uno de los ponentes, ¿no? A ver un poco lo que interesa a los pacientes, porque aquí venimos a satisfacer las necesidades y la información de los pacientes, ¿no? Voy a empezar por Virginia, por favor, ser cortos a la hora de contestar y así, si hace falta, damos otra esta. Me preguntan los pacientes sobre, insisten, tratamientos en esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿no? Es decir, ¿qué hay ahora? ¿Qué va a haber en un futuro? Y entonces los pacientes, evidentemente, es una pregunta importante y los pacientes lo preguntan. Por favor, Virginia, ¿qué puedes contar a nuestros pacientes?
Pues a ver, todos los fármacos de los que he hablado yo, efectivamente, son fármacos que están aprobados para formas en brotes, recurrentes, remitentes. Para las formas secundariamente progresivas tenemos un fármaco aprobado, que es el Siponimod, que fue aprobado el año pasado, lo llevamos utilizando poquito tiempo. Está aprobado para formas activas de formas progresivas, es decir, formas secundariamente progresivas que tienen o actividad en la resonancia magnética o que han tenido brotes. Nosotros llevamos utilizando durante mucho tiempo rituximab, que es un fármaco también para formas activas. Lo usamos como uso compasivo porque no tiene aprobación en ficha técnica, pero hay algún estudio de hace años que mostraba evidencias. Y de las moléculas de las que nos han estado hablando ahora, pues hay varios ensayos. Es una forma, pues los BTKI tienen un ensayo clínico en formas secundariamente progresivas. Es una forma de enfermedad muy difícil de obtener resultados, buenos resultados, pero las formas progresivas en general es el gran reto y el gran objetivo de los próximos años, y yo creo que, pues que vamos en el camino, ¿no?, de obtener resultados que ya alguno se vislumbra con los fármacos de los que os han hablado. Estupendo. Efectivamente, tienes que es complicado y ojalá, ¿no?, estos nuevos, o BTKIs o cualquier otro fármaco, el estudio Hércules o quien sea, ¿no?, definan, ¿no?, cosas interesantes. Gracias, Virginia. Bueno, María, es decir, me ha gustado muchísimo tu presentación, tu voz del paciente, vamos a decirlo así. Y entonces, la pregunta es muy fácil. Esta no la preguntan los pacientes, la pregunto yo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a ensayos clínicos que no hacemos bien para los pacientes? Es decir, ¿tú qué crees que los investigadores, aquí está Virginia, aquí está Celia, aquí está Lucien, aquí también estoy yo, es decir, con una amplia experiencia todos, ¿no?, y con muchos ensayos clínicos a nuestras espaldas? Es decir, ya sabes que tener mucha experiencia a veces no significa que se hace bien, a veces tenemos nuestros mismos errores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los investigadores que no hacemos bien, o qué crees que no hacemos bien, para que aprendamos, joder, y mejoremos? Difícil, difícil. No, difícil no. A ver, yo creo que lo primero, dar la información y tener tiempo para explicarla. Cuando estaba preparando la charla lo hablaba con algunos de ellos y me decían, no sé, que te cojan el papel, que vayan leyendo un poco el papel contigo, que te vayan diciendo, sobre todo efectos secundarios y tal, que al final es lo que más miedo da. Entonces, un poco, si alguien va a participar en un ensayo, lo que más demanda cuando se le está explicando ese ensayo es tiempo. Tiempo para ver esa información con el neurólogo. Y luego, que estéis seguros que esa persona realmente quiere participar. Porque a veces, es verdad que eso sí que me lo ha dicho mucha gente, como que se ven un poco, no obligados, pero como al final saben que es bueno para ellos, pero como precipitado, ¿no? También igual un poco de tiempo para que de verdad quieran participar y de verdad se comprometan y un poco comprendan bien a lo que se enfrentan, ¿no? Y la responsabilidad que tiene también para ellos. Pero vamos, en su mayoría la gente quiere participar, pero a veces dudan mucho, no saben bien, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en la información y en escucharle un poco también a ver qué tienen ellos que decir, ¿no? Diría yo, no sé si estáis de acuerdo, al final sois vosotros. Bueno, coger el... También que sepan que se pueden salir siempre, ¿no? Eso es muy importante, o sea, que no claro. es una prisión, o sea, no entran y ya se les acabó la vida, que pueden ser, si no les gusta se pueden ir. Sí. Bueno, pero no hay que ir con esa idea, ¿eh? Los pacientes lo que tienen que estar, para que una empresa llegue a buen puerto, hay que estar muy convencido de ella, y eso sí no es muy importante. Otra cosa es que los pacientes son soberanos a la hora de elegir tratamientos médicos, etcétera. Nadie es propietario de un enfermo. Un paciente hace lo que quiere, puede hacer lo que quiere afortunadamente, puede elegir médico, puede elegir tratamiento, puede elegir ensayo clínico y está en su total, evidentemente, independencia para hacer afortunadamente lo que él quiere. Eso es una cosa estupenda y fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Tomamos nota. Información, información, información y comunicación, que es lo más importante de todo. Perfecto. Celia, mira, por supuesto, los pacientes dicen la pregunta clásica, ¿no? Es decir, pero tú que estás también muy metida también en estos temas, es decir, dice, por favor, información y novedades sobre el tratamiento de células madre, ¿no? No ha salido, pues porque no esto, pero nos lo piden y, bueno, pues yo creo que es un foro interesante pues para dar esa información a los pacientes, lo que hay hasta ahora o lo que tenemos más novedoso. Bueno, pues realmente ahora mismo hay a nivel europeo 3 o 4 ensayos de células madre. La diferencia es que antes los ensayos de células madre se hacían sobre todo en pacientes remitentes recurrentes ya que estaban peor o de progresivas y ahora se hacen muy al principio de la enfermedad. Es verdad que ha habido un parón
O sea, es verdad que tuvo mucho éxito hace unos años, que se pensó que iba a ser la solución a todos los problemas y se han visto que ha habido dificultades porque no llegan donde tienen que llegar. El gran problema es que no tenemos la forma de que lleguen al cerebro y que lleguen donde las lesiones. Entonces, no está muy claro si las necesitamos para remielinizar o para producir factores de crecimiento que hagan que las células crezcan. Entonces, ya no se ven como el gran éxito. De hecho, probablemente encontremos otras cosas mejores que las células madre. Entonces, sigue habiendo estudios. De hecho, hay uno llevado por Uccelli en Italia que sigue teniendo a muchos centros y que es sobre todo para remitentes recurrentes más o menos al principio o digamos que llevan pocos años de enfermedad. Pero ellos mismos no esperan tampoco mucho, porque el problema es que seguimos sin tener algo que llevar. O sea, necesitamos un vector, un chip, algo que nos lleve al cerebro a la zona que está inflamada. Eso se puede hacer en otras partes del cuerpo. Cuando las usan para, por ejemplo, para fístula anal, abren, las ponen y ya está. Nosotros no podemos abrir el cerebro en todas las lesiones y colocarlas, entonces es difícil. Entonces, ahora mismo se siguen haciendo a nivel europeo, pero ya no parece que vaya a ser la solución a los problemas de la esclerosis múltiple. Muy bien, muchas gracias, Celia. Con lo cual no hace falta irse a Colonia ni nada, como hubo un tiempo que la gente se iba por ahí a ponérselas. Es mejor no, porque yo creo que no va a ser al final. Hasta que no haya una forma de llevarlas hasta el cerebro, no va a funcionar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y una pregunta, Lucien, que también obviamente yo creo que se ha hablado y lo han hablado varias ponentes, pero comentan efectivamente lo que se comentan en la consulta, ¿no? Es decir, ¿qué avances, un poco para que hacer un resumen, en remielinización? ¿Qué avances tenemos en remielinización? Y lo dicen los pacientes y nos lo preguntan en la consulta. Sí, y se ha hablado, ¿y qué nos puedes decir así un poco de resumen para que se lleven los pacientes a su casa, el que está en su casa, o que por lo menos lo tengan en la cabeza? Con la remielinización yo creo que ha pasado un poco como con las células madre, ¿no? O sea, hemos estado muy ilusionados durante mucho tiempo hasta que vinieron los primeros ensayos con resultados no tan buenos, quizás. Yo creo que sobre todo estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que medir cuando hacemos ensayos en pacientes con remielinización y que posiblemente una vez sepamos qué es lo que tenemos que medir, pues encontraremos resultados mejores. Un resumen, pues, de lo que he leído, lo que he traído. O sea, realmente parece que es lo único en fase 1 que funciona algo, pero en clínica pues todavía estamos lejos. Si me deja solo puntualizar, ese ya no va a funcionar, el elezumab, porque han intentado en fase 2 y ya lo han descartado. Pero lo único que se presentó en el ECTRIMS, después de todo hubo una charla con todos los ensayos y solo siguen 2. Realmente sigue el de la clemastina, que le siguen dando vueltas a ver si funciona. El problema es que si dan mucha dosis los pacientes se duermen y no vamos a tener todo el día dormidos, pero ese sí que funcionaba. O sea, y luego hay uno muy raro como de nanotecnología y de sales de tal, que están también en ello. Pero quitando esos dos, ahora mismo activos que puedan tener un éxito, no hay nada. Veremos también un poco el papel final que puedan dar los PTKIs, ¿no? Es decir, no como remielinizantes, pero sino como, entre comillas, ojalá protectores, o por lo menos de esa progresión fuera del brote y fuera de la actividad, ¿no? Bueno, podemos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Como hemos dicho que vamos a ser puntuales, yo solo comentar varias cosas, ¿no? Lo primero, agradecer, por supuesto, a todos los que están escuchándonos en casa y los que estáis aquí, por supuesto, a todo este equipo fantástico de neurólogas en este caso, y María, que ha estado estupenda. Mira, en el fútbol, como habéis visto, tenemos la mejor liga, pero no es la mejor selección, ¿no? Es decir, aunque nos lo creamos, ¿no? Pero es verdad, y yo llevo muchos años trabajando en esto, y este es el ejemplo, es decir, la investigación clínica a nivel, sobre todo, de ensayos clínicos en España es muy buena en esclerosis múltiple. Y la verdad es que cuando las cosas hay que decirlas y hay que sentirse orgulloso, ¿no? Aprendimos hace muchos años a hacer esto, lo hemos ido trabajando. Yo creo que hay muchos o varios equipos en España donde la experiencia en investigación clínica internacional de ensayos clínicos es muy alta, y España es uno de los mayores reclutadores del mundo en grandes ensayos clínicos, y todos o la mayoría de nosotros hemos participado en todas estas moléculas nuevas, todos, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo con orgullo y hay que decirlo también para que la gente tenga confianza en sus equipos investigadores, los pacientes, ¿no? Es decir, que no somos nuevos, y además cuando ofrecemos un ensayo clínico a un paciente creemos que se puede claramente beneficiar. No sabemos los resultados definitivos, porque si no, no sería un ensayo clínico. Pero de verdad hay que coger confianza
porque yo creo que todo avanza y para los pacientes a base de investigación clínica, ¿no? Y España, afortunadamente, aprendió y yo creo que sigue aprendiendo y además sigue dando unos resultados estupendos. Y eso lo tengo que decir, ¿por qué no decirlo? Pues con orgullo, ¿no? Es decir, otras cosas las hacemos muy mal, ¿no? Pero, incluido el fútbol, pero esto yo creo que se hace bien, ¿no? Totalmente. Agradecer a la Fundación Esclerosis Múltiple, por supuesto, a la Fundación Ramón Areces también, por supuesto a todas las personas que trabajan intensamente en investigación. Hay que seguir trabajando en investigación y hay que seguir trabajando en investigación, y los pacientes es un índice yo creo que de modernidad, ¿no? Los pacientes, la sociedad que cree en la investigación y que entre todos hacemos un mundo mejor para todos y sobre todo para los pacientes. Y yo nada más, despedirme, felicitaros también de las Navidades ya, y va a clausurar estas jornadas nuestro director general de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, el ilustrísimo señor Ignacio Tremiño Gómez, que como bien sabéis viene con frecuencia y es de agradecer a clausurar estas jornadas y bueno, pues le cedo la palabra y le cedemos la palabra para que él las inaugure, ¿vale? Yo creo que no nos movemos de aquí, ¿no? No, como queráis, ¿no? Espera, yo paso aquí. Te vamos a centrar ahí, ¿vale? ¿Te parece? Sí, donde tú quieras. Muchas gracias, doctor Arroyo. Gracias por tus palabras. Efectivamente, estaba comprobando que la última vez que estaba aquí estaba comprobando con el presidente el 23 de mayo, el Día de la Mundial de la Esclerosis Múltiple, que también organizasteis unas jornadas magníficas y que también estaban dirigidas por ti, con lo cual pues es la segunda vez que estoy en este año. Agradecer el trabajo de todas las doctoras, la enfermera de la Fundación y sobre todo presidente a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Trasládale mis saludos a Carmen para que se mejore cuanto antes. Y muy rápidamente, porque ya he comentado que pido disculpas, tendría que estar a las 6 en el CEADAZ, en el Centro de Daño Cerebral que está en el norte de Madrid, y bueno, pues al final se han complicado las cosas y siempre voy un poco de acá para allá, siempre perdiendo o siempre con el reloj detrás de la oreja. Mira, a todos vosotros los que estáis en este salón magnífico, que también agradecer a la Fundación Ramón Areces, pero sobre todo también a las personas que están a través de streaming, las más de 250 personas, lo importante que son unas jornadas de investigación de cualquier patología, en este caso la esclerosis múltiple. Decías, doctor Javier, que en investigación somos un país avanzado y que somos pionero, ¿no? en España. En muchas cosas, no lo seremos en fútbol, pero en muchas cosas somos un país pionero, ¿no? En materia de discapacidad en general, somos un país que estamos muy por delante de cualquier otro país de nuestro entorno más inmediato. Y esto que nos cuesta decirlo, porque siempre estamos denunciando que queda mucho por hacer, que hay muchas situaciones injustas. Yo veo situaciones injustas todos los días. Tenemos en la Comunidad de Madrid 380.000 personas con discapacidad, tenemos 26.000 plazas de asistencia social a personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, entre residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros de atención temprana, pero es un 5% en relación a la población con discapacidad. Estamos muy por encima de la media nacional de otras comunidades autónomas, pero es verdad que día a día yo tengo todos los días casos de verdadera necesidad y de situaciones desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social, pues que tenemos que mejorar. Pero eso no nos tiene que apartar de la realidad, y la realidad es que somos un país muy avanzado en materia de empleo de personas con discapacidad, en materia de derechos de personas con discapacidad, en materia de asistencia, y cualquier persona que viaje a nuestro entorno más inmediato, me refiero a los países de la Unión Europea, lo puede comprobar, lo puede verificar. Y yo, que llevo más de 32 años en este negocio, si me permite la expresión, de la discapacidad, trabajando con mayor o peor fortuna en favor de las personas con discapacidad, pues he podido comprobar a lo largo de estos años un poco el que somos un país privilegiado, a pesar de que las necesidades siempre son infinitas y que estamos todavía muy lejos de estar en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos de nuestro país. Pero aún así, como digo, reitero, somos un país que estamos muy por delante. El que haya entidades como la Fundación Esclerosis Múltiple, que es lo que yo creo que tengo que resaltar aquí en esta clausura, y entidades privadas del mundo de la discapacidad, del mundo asociativo,
que colaboren directamente y que sean el brazo ejecutor de las administraciones es determinante y fundamental para que esta situación que digo que vivimos, que es una situación con respecto a nuestro entorno muy avanzado, pues sea una realidad. El por qué, desde luego, todo lo que hemos conseguido, y lo hemos conseguido las personas con discapacidad, desde el punto de vista social hablo ahora, no desde el punto de vista médico, ha sido gracias, indudablemente, a las organizaciones de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad. A mí, cuando muchas veces muchas personas con discapacidad me preguntan, bueno, ¿y a mí yo qué consigo con estar asociado en tal entidad o en esta otra entidad? ¿A mí qué me da? Digo, mira, lo importante no es el granito o lo que implica o lo que tú vas a conseguir a título personal. Lo importante es lo que se consigue a nivel colectivo como organización y como al final lobby de las personas con discapacidad ante las administraciones. Las administraciones responden ante la demanda de la sociedad, esto es así. Las administraciones todas responden siempre ante la demanda de la sociedad. No tienen, si me permite la expresión, iniciativa propia, ni deben de tenerla. Al final, la obligación de cualquier administración es responder ante la demanda que la sociedad le hace llegar. Por consiguiente, si las personas con discapacidad están organizadas a través de sus organizaciones, serán al final un colectivo fuerte y las administraciones responderán ante las necesidades y las demandas de este colectivo, ¿no? Así que, presidente, os animo a que sigáis trabajando como lo estáis haciendo. Conozco personalmente a la Fundación y sé el buen trabajo que hacéis. El que sigáis siendo brazo ejecutor, en este caso, de la comunidad autónoma en los servicios que prestáis a personas con esclerosis múltiple y, por supuesto, que siempre que podréis contar conmigo, esté hoy en la Comunidad de Madrid o esté donde esté el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Sí, Jesús, es el que manda. ¿Una foto quieres, Jesús? Lo que tú digas, Jesús. Sí, sí.